Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Almorzaron bien? Réquete bien, ¿verdad que sí? Había tanto que comer que uno no sabía qué comer. Gloria a Dios. Quiero agradecerle al pastor Manrique y a su equipo por haber hecho preparativos tan especiales para que todo funcionara durante esta semana. En verdad, todo ha funcionado en armonía y muy bien. Nuestro primer tema de esta tarde se titula El cuerpo de Cristo. Y queremos orar para pedir la bendición del Señor al comenzar el estudio. Oremos. Padre, gracias te damos porque este es un sábado de gran solemnidad. Un sábado lleno de bendiciones. Hemos disfrutado de un manjar durante el almuerzo. Ahora queremos un manjar espiritual. Pedimos que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos dé gozo y alegría y paz en nuestra vida y que tu iglesia pueda funcionar en perfecta armonía. Gracias, Padre, por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta tarde buscando nuestras Biblias, el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Un versículo muy bien conocido. Generalmente lo usamos para hablar del estado de los muertos, pero tiene otras lecciones que enseñarnos también este versículo de Génesis. Nuevamente, Génesis 2 y el versículo 7. Dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, formó su cuerpo, todos sus órganos, todos sus sistemas. Y luego sigue diciendo, y sopló en su nariz, con la nariz respiramos, ¿verdad? El aliento. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿quién creó nuestro cuerpo literal? El cuerpo físico, ¿quién lo creó? Bueno, la respuesta es Dios. Pero quiero una respuesta un poco más detallada, porque Dios se compone de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres fue el agente activo, el que en realidad hizo el trabajo? Jesús. El Padre fue el arquitecto que hizo el plan y Jesús fue el albañil que implementó el plan. Vayan conmigo a Juan 1 y el versículo 1 al 3 para que veamos que el que hizo el trabajo de la creación fue Cristo Jesús. Dice allí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el verbo. ¿Y quién es el verbo? Versículo 14 dice, el verbo se hizo carne, el verbo es Jesús. Así que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, cuando se usa aquí la palabra Dios formó, Jesús formó, está hablando en el contexto de un alfarero que forma una vasija con sus manos, es decir, el Señor Jesucristo formó al hombre con sus propias manos como un alfarero forma una vasija. Ahora quiero que vayan conmigo un momento al libro de Isaías. Isaías el capítulo 64 y el versículo 8. Nadie puede formar algo de polvo porque el polvo se desmorona. En realidad era polvo mojado. Era barro de alfarero que se compone de polvo pero es polvo mojado. Noten Isaías 64 y vamos a leer el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8 dice lo siguiente. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué cosa? Barro. Y tú el que nos, la misma palabra hebrea,
el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora, Dios formó un cuerpo con diversos sistemas y órganos. Y cada uno de esos sistemas y cada uno de esos órganos tenía que cumplir una función para bien de todo el cuerpo. Pero aún un cuerpo perfecto, que fue el que formó Dios, no podía funcionar, aún teniendo todos los sistemas y teniendo todos los órganos, no podía funcionar al menos que se le diera el espíritu de vida. Así que luego dice que Dios metió en su nariz el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, el cuerpo empezó a funcionar como una unidad, pero cada sistema y cada órgano cumpliendo la función para la cual ese órgano fue formado. Ahora, el órgano que mandaba al cuerpo, que coordinaba todos los sistemas del cuerpo y los órganos del cuerpo, era el cerebro, la capital del cuerpo. La cabeza gobierna todas las funciones del cuerpo humano. Estamos hablando ahora físicamente, pero vamos a ver que la creación física del hombre es una metáfora para la creación de la iglesia por Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo se refirió a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Dónde se origina esa metáfora que usa el apóstol Pablo de la iglesia como cuerpo de Cristo? Bueno, hay diferentes teorías de dónde se originó, pero yo creo que en la Biblia hay 2 o 3 lugares donde claramente se indica de que la iglesia, el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo Jesús. Vamos a Mateo 25 y el versículo 34 hasta el versículo 40. Esta es la famosa parábola de los corderos y los cabritos. Y quiero que noten lo que dice, empezando en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los corderos, los que se van a salvar. Y luego noten cuál es la base de que sean salvos. Dice, y aquí está hablando Jesús, quien está sentado en el trono, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Pero es la iglesia la que está haciendo esto. Pero Jesús dice, ¿me lo están haciendo a quién? Me lo están haciendo a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, que en este caso es Jesús, dijo o dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que se le hace al cuerpo de Cristo, se le está haciendo a Cristo. Otro lugar donde posiblemente se origina la metáfora es en la experiencia de Saulo de Tarso cuando iba en camino a Damasco. Esa historia sobre la experiencia de Saulo en el camino a Damasco se cuenta 3 veces en el libro de Hechos. Debe ser un relato muy importante. Una vez lo relata Lucas y las otras 2 veces lo relata el apóstol Pablo mismo. Vayan conmigo a Hechos 9 y el versículo 3 al 5. Hechos 9, 3 al 5. Dicho sea de paso, esta historia se repite también en Hechos 22, 7 y 8 y el capítulo 26 y el versículo 14 y 15, con una pequeña variación de detalles. Dice en Hechos 9 y el versículo 3,
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia, a los creyentes. Pero la voz del cielo le dice: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia persigue a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Saulo estaba en una excursión a Damasco para perseguir a los miembros de la iglesia. El que persigue a la iglesia persigue a Jesús. Y repito, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, escuchen bien, es metafóricamente la carne y la sangre por medio de los cuales Cristo se manifiesta al mundo. La iglesia son los ojos, los oídos, las manos, los pies, los pulmones y el corazón de Cristo en la tierra. La iglesia es el único medio por medio del cual Jesús se da a conocer en carne y sangre por medio de su cuerpo, que es la iglesia. El concepto que tiene gente de la iglesia es el concepto que tendrán de Cristo. Eso es un pensamiento aterrador, hermanos y hermanas. El concepto que tiene el mundo de la iglesia es el concepto que tienen de Jesús, porque la iglesia es el medio que Dios usa para revelar al mundo a Jesús. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 255, encontramos las siguientes palabras: mediante una comparación de la iglesia con el cuerpo humano, el apóstol ilustra apropiadamente la estrecha y armoniosa relación que debiera existir entre todos los miembros de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué lecciones nos enseña el cuerpo como una metáfora de la iglesia? Primero, el cuerpo tiene una cabeza y la iglesia también tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza que dirige todas las funciones de la iglesia? No me digan que el pastor Manrique. Es muy importante, pero el que dirige la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y quién es el cuerpo? Ya lo hemos dicho, el cuerpo es ¿qué cosa? La iglesia. ¿Y la iglesia son muchas iglesias o una sola iglesia? Bueno, hay muchas congregaciones, pero la iglesia es ¿qué? Una. Pero la iglesia, así como el cuerpo, tiene diversos miembros. Y cada miembro tiene su diferente función. Todos los miembros del cuerpo funcionan en armonía, aunque son diferentes y cumplen diferentes funciones, y funcionan para bien del cuerpo unido. Los diversos órganos y sistemas del cuerpo no solo pueden funcionar si el Espíritu Santo está en el cuerpo. Así como con el cuerpo físico no puede funcionar ningún sistema, ningún órgano, al menos que el cuerpo tenga el espíritu de vida. La iglesia, por más diversos miembros que tenga, no puede funcionar al menos que tenga el Espíritu Santo, el espíritu de vida. Ahora, el apóstol Pablo describe una serie de problemas que había en las iglesias de Corinto. Esto lo mencioné en un tema anterior, pero voy otra vez a repetir algunos de los problemas que existían en la iglesia de Corinto. Eran problemas graves. Para ser sincero, a mí no me hubiera gustado ser miembro de esa iglesia, de ninguna de las iglesias de Corinto, y mucho menos pastor de una de esas iglesias, al menos que el Señor del cielo dijera: vas a ir a pastorear a Corinto. ¿Qué problemas tenía la iglesia de Corinto o las iglesias? Porque eran varias. Todos los miembros, como vimos anoche, estaban hablando en lenguas al mismo tiempo.
Cada uno estaba hablando el idioma que el Espíritu Santo le dio milagrosamente. Algunos miembros estaban celebrando orgías. Un miembro estaba practicando incesto. Pueden notar eso en 2 Corintios, el capítulo 5. Los miembros estaban demandando a diestra y a siniestra, según 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3. La fornicación era común en la iglesia. Algunos miembros estaban envueltos en la idolatría. Falsos apóstoles se levantaron en la iglesia enseñando herejías. Los miembros criticaban a los que comían de cierta manera, los que comían carne ofrecida a los ídolos. Varias filosofías y vanas doctrinas penetraron a la iglesia. Algunos negaban la resurrección física de Jesús y otros decían que había que bautizar en lugar de gente que se había muerto. Problema serio en la iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, todas estas cosas que yo mencioné no eran el mayor problema de la iglesia de Corinto o de las iglesias de Corinto. El mayor problema era que estaban completamente desunidos. Había contiendas, contención, riñas, un espíritu de rivalidad. La iglesia estaba profundamente dividida. Cada uno hacía como bien le parecía para bien de ese individuo. Vamos a leer en cuanto a los problemas que había en Corinto, las divisiones que había en Corinto. 1 Corintios 1 y el versículo 10 al 13. 1 Corintios 1, 10 al 13. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a las iglesias de Corinto, escribió lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos que estén en la misma página, en otras palabras, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál era el mayor problema de la iglesia de Corinto? La desunión. Cada uno haciendo como bien le parecía para su propio bien. Sigue diciendo en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, es decir, de Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Y fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Noten cuál es el problema. División, desunión. Cada uno jactándose de quién lo bautizó. Divisiones, riñas y contiendas en la iglesia. Así que ahora el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12 primordialmente, 12 y 13, el apóstol Pablo va a usar la metáfora del cuerpo para enseñarles a los corintios cómo deben manejar la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia. Es decir, el propósito por el cual Pablo usó la metáfora del cuerpo es para enseñarle a las iglesias de Corinto cómo debían funcionar unidos. Y el apóstol Pablo quiso enseñar 3 lecciones. 3 lecciones, y ahora vamos a mirar esas 3 lecciones sencillas sobre cómo debe y cómo únicamente puede la iglesia funcionar como Dios quiere que funcione. El primer punto es que en la iglesia debe haber unidad. Unidad, la primera lección. Unidad en creencia, unidad en práctica, unidad cuando funcionan los diferentes sistemas y los diferentes órganos del cuerpo deben funcionar perfectamente unidos. Vamos a leer 1 Corintios 12, 4 al 13. Es un pasaje largo, pero tiene mucho material valioso. 1 Corintios 12, 4 al 13. Escribió Pablo, y hay una palabrita que quiero subrayar, la palabra mismo.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Del que tiene el don o para provecho de la iglesia? Para provecho de la iglesia. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Luego sigue diciendo, a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo pregunto, ¿el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, todos funcionan por el mismo Espíritu? ¿Por el mismo aliento? ¿Todo el cuerpo, todos los miembros funcionan por el mismo Espíritu? ¿Pueden gloriarse los órganos y sistemas del cuerpo si no tienen el Espíritu? No. Ahora fíjense, ¿qué sucedería si una pierna dice, yo voy a caminar hacia adelante y la otra dice, yo no quiero sino caminar para atrás? Pueden imaginarse lo que pasa, ¿verdad? ¿O qué tal si un ojo dice, yo quiero mirar a la derecha y el otro dice, no, yo soy zurdo? Y mira a la izquierda. ¿Qué sucedería si un pulmón dice, a mí me gusta inspirar y el otro dice, pero yo voy a aspirar? Sería un desastre. El cuerpo no podría funcionar. Es decir, cada sistema, cada órgano del cuerpo funciona en armonía con todos los demás órganos, en unidad. El mensaje del cuerpo es que cada miembro funciona como debe ser para bien de todo el cuerpo. Ahora yo les pregunto, ¿qué parte del cuerpo es más importante? ¿El corazón, los pulmones, el cerebro, las glándulas, los huesos o los nervios? Todos son igualmente ¿qué? Igualmente importantes. Déjenme darles otro ejemplo. El corazón trabaja arduamente. Ustedes se ponen a pensar que un corazón late por 70, 80, 90 y a veces 100 años. ¿Saben el trabajo que hace el corazón durante ese tiempo? El corazón trabaja para mandar sangre a todo el cuerpo y para bien de todo el cuerpo. Dígame, hermanos y hermanas, los pulmones trabajan con el fin de ¿qué? Con el fin de darle oxígeno ¿a qué? Al cuerpo entero. El cerebro existe o trabaja para darle corriente eléctrica ¿a qué? A todo el cuerpo. Las glándulas trabajan para darle hormonas a todo el cuerpo. Cada parte del cuerpo trabaja por el cuerpo para bien del cuerpo. Los sistemas digestivo, circulatorio, nervioso, respiratorio, todos trabajan en unidad para bien del cuerpo entero. Los órganos no existen para darse gloria a sí mismos, para sobresalir encima de todos los otros. Existen para el crecimiento, la prosperidad y el bienestar de todo el cuerpo. ¿Puede el corazón gloriarse? ¿O los pulmones gloriarse? ¿O el estómago gloriarse? ¿O el cerebro gloriarse? ¿Qué sería alguno de estos sin el resto del cuerpo? El hígado recibe las impurezas y venenos, pero el hígado no dice, a mí no me gusta esa función. No obstante, el hígado es tan importante como el corazón. Los órganos no discuten sobre cuál es el mayor o cuál es el más importante. Ahora escuchen bien, la nariz necesita una cara.
La nariz no puede decir, yo soy la nariz. Y la cara dice, ¿y qué sería sin la cara? La lengua necesita una boca. Los dientes necesitan una quijada. El cabello necesita una cabeza. La mano necesita un brazo. Un pie necesita una pierna. Y las uñas necesitan los dedos. Todas las partes del cuerpo son indispensables, son necesarios en unidad uno con el otro. Todos los miembros del cuerpo están interconectados y obran armoniosamente para bien del cuerpo. Ojos y orejas son maravillosas obras de ingeniería biológica, pero necesitan una cabeza para sostenerlos. Y piernas necesita para llevarlos de un lugar para otro. Todo miembro debe participar asistiendo y contribuyendo para el bien del cuerpo. Noten también la lección sobre la unidad, el hecho de que el cuerpo es uno, funcionando todos los órganos y sistemas juntos. Efesios 4, 11 al 16 también recalca esta lección. Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo, es decir, el Espíritu Santo, Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Todos estos dones son para bien de ¿qué cosa? Para bien del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ahora escuchen bien, todo el cuerpo, bien concertado y ¿qué? Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Podemos también entender la importancia de la unidad del cuerpo mirando a ese grupo que Cristo escogió para ser los 12 apóstoles. ¿Qué grupo ese? Esta mañana notamos algunas características. ¿Quién hubiera podido concluir que esos hombres, esos 12 hombres, pudieran unirse? Sabemos que uno no se unió, que fue Judas, pero ¿cómo podemos entender que los 11, cada uno con su propia agenda, cada uno con sus propios objetivos, cada uno para gloriarse a sí mismos, cada uno para sacarle beneficio económico? ¿Cómo podía Jesús unir a un grupo tan discorde e impar como ese? El bocón Pedro, los malgeniados hijos del trueno Santiago y Juan, Simón el guerrillero, Tomás el que todo lo dudaba, Judas el político perspicaz, Mateo el cobrador de impuestos. Óigame, hermanos y hermanas, qué diversidad tan tremenda. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo descendió del monte de la transfiguración? Había un niño que estaba endemoniado. ¿Recuerdan esa historia? ¿Y quiénes estaban tratando de echar al demonio de ese niño? Los discípulos, los que se habían quedado, porque 3 subieron al monte de la transfiguración. Pero hubo los demás que se quedaron al pie del monte. Y cada uno trataba de exhibirse echando al demonio. Y ninguno pudo. Y cuando Jesús descendió, el Señor Jesucristo, ¿qué han estado haciendo? Tratando de echar a este demonio, Señor. Entonces Jesús echó el demonio. Cada uno quería sobresalir sobre el otro. Quería recibir el crédito
de echar al demonio. Jesús dijo, este solamente se echa con ayuno y oración. Es decir, teniendo un corazón que está bien con el Señor. Pero como vimos esta mañana, durante los 10 días antes del Pentecostés, todos los miembros del cuerpo se unieron. La Biblia dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿qué? Todos unánimes juntos. Y luego todas las partes del cuerpo se juntaron. Todos los sistemas espiritualmente hablando, todos los órganos se juntaron. Cada uno para cumplir su función. Pero ¿qué faltaba? Así como Dios creó un cuerpo perfecto, pero el cuerpo estaba inerte. No digo que el cuerpo estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo estaba sin vida. ¿Qué le faltaba al cuerpo? Le faltaba el espíritu de vida. En el día del Pentecostés, el Señor Jesucristo le dio a la iglesia el espíritu de vida. Y ahora cada miembro empezó a cumplir la función para la cual Dios llamó a ese miembro. Antes del Pentecostés, había un brazo del cuerpo aquí y otro allá. Una pierna aquí y otra pierna allá. Un pulmón aquí y otro pulmón allá. Un ojo aquí y otro ojo allá. Pero durante los 10 días, cada parte del cuerpo se unió a cada otra parte. Y luego Dios llenó a la iglesia con el Espíritu Santo, con el aliento de vida, por así decirlo, espiritualmente, y cada uno comenzó a funcionar de acuerdo a la razón por la cual Dios estableció ese órgano o ese sistema. Hay una ilustración de esto. En Ezequiel 37, que no vamos a buscarlo ahora, pero ustedes conocen la visión de los huesos del valle seco, los huesos secos en un valle seco. ¿Saben qué representa eso? En Ezequiel 37, el versículo 10 y 11, dice que los huesos secos representan la casa de Israel. Y todas las partes del cuerpo están dispersas en ese valle, lleno de huesos secos. Los órganos todos desintegrados, los sistemas todos desintegrados. Eso representa el cautiverio babilónico. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, es como si hubiera desbaratado el cuerpo. Pero después del cautiverio babilónico, ¿qué hizo Dios? Dios juntó todos los huesos, incluyó todos los sistemas, todos los órganos, y luego llamó al viento o el aliento de vida que entrara en esos cuerpos que ahora habían sido formados después del cautiverio, y dice que separaron un poderoso ejército. ¿Será posible que la iglesia hoy es un valle de huesos secos? Un valle a donde hay uno por aquí, otro por allá, donde cuando hay una junta de nombramientos y nombran a cierto individuo de anciano, otro individuo dice, yo podría haberlo hecho mejor que él. O a una persona la pusieron como asociado director de conquistadores y dice, pero yo el año pasado era el director. ¿Por qué me rebajaron? Un espíritu de rivalidad, de competencia, de división. Dios no quiere eso. Si la junta de nombramientos nombra a una persona en la iglesia para cumplir una función, acepte la función. Porque la comisión de nombramientos ora y pide dirección divina y Dios dirige. Y cuando la junta de nombramientos hace esa llamada y dice, ha sido nombrado para servir como diácono, director de diáconos, diga, gloria a Dios, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que deben hacer. Pero nos ponemos a pensar, bueno, si yo acepto director de conquistadores, es un trabajo muy duro. Y cada semana tengo que estar con los conquistadores y tengo que estar planificando. No, demasiado trabajo, yo no lo puedo hacer. Nos ponemos a pensar de las trabas en vez de pensar que Dios nos está llamando para cumplir esa función para beneficio de la iglesia, mis hermanos y hermanas. Ahora, el Señor Jesucristo oró por la unidad de sus discípulos, ¿verdad? Ese grupo discorde, desunido, cada uno preocupándose de lo suyo. Jesús oró, y vamos a leer esa oración otra vez.
Juan 17, y vamos a leer algunos versículos para que ustedes vean la palabra clave. Juan 17, 11, 20, 21, 22 y 23. Dice así, aquí está orando Jesús a su Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, los discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense, la oración de Jesús no fue solamente para los discípulos. Oró también para aquellas personas, según dice aquí, que iban a creer la palabra por medio del ministerio de ellos. Y el ministerio de los que iban a aceptar el mensaje de ellos. Y luego el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Fíjense el énfasis en la palabra uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo ve una iglesia dividida, yo no quiero pertenecer a eso. Pero cuando el mundo ve una iglesia unida, que funciona en perfecta armonía, la gente dice, wow, a mí me gusta esa organización, me gustaría pertenecer a eso. Versículo 22, la gloria que me diste, Jesús sigue orando, yo les he dado para que sean, aquí está otra vez el punto clave, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La primera lección que quiso enseñar el apóstol Pablo con la metáfora del cuerpo es que el cuerpo es uno y debe funcionar en unidad. La segunda lección que Cristo quiso enseñar a través del apóstol Pablo es que en la iglesia también hay diversidad. Unidad en la diversidad. Note lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 7. 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, ¿hay diversidad de qué? De dones. ¿Dios llama a todo el mundo a hablar en lenguas? ¿Dios le da a todo el mundo el don de hospitalidad? No, porque ¿qué tal si la iglesia tuviera solo el don de lenguas? Se desbarataría, porque para que el cuerpo funcione se necesitan muchas diferentes funciones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno se les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Del creyente o para provecho de la iglesia? Para provecho de la iglesia, hermanos y hermanas. Noten los versículos 14 al 20 ahora. Vamos a leer el versículo 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que, ¿ve? Es un cuerpo, pero no es un solo miembro. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿a dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios sabe mejor qué dones se necesitan en la iglesia y a quién darle esos dones, de acuerdo a los dones que Dios ha dado a esa persona en su nacimiento y en su formación. Claro que sí. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿qué cosa? Uno solo. Cada persona debe estar satisfecho o satisfecha con el don que Dios le ha dado. No debemos codiciar los dones de los demás. Cada miembro debe cumplir la función para la cual Dios llamó a ese miembro. No importa cuán pequeño o insignificante sea el don.
Si el miembro es parte del cuerpo, debe cumplir la función para la cual Dios estableció ese don en la iglesia. Noten Romanos 12 y el versículo 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Nuevamente enfatizando la diversidad en la unidad. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Dios determina el don. En otras palabras, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o que el que enseña, la enseñanza, el que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 27, el apóstol Pablo le dijo a los corintios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No hay tal cosa como dones importantes y dones que no son importantes. Dones más importantes que otros, más significativos que otros. A veces el más pequeño don es el más importante. Déjenme darles una ilustración del cuerpo. La glándula endocrina pituitaria. ¿Saben de qué tamaño es? Del tamaño de una alberja. 0.5 gramos, la pituitaria. Sin embargo, su importancia es crucial a pesar de su tamaño, pues ayuda a controlar los siguientes procesos del cuerpo. Regula la presión sanguínea, algunos aspectos del embarazo y del nacimiento, incluyendo la estimulación de las contracciones uterinas, dependen de la pituitaria. El funcionamiento de los órganos sexuales en hombres y mujeres depende del funcionamiento de esta pequeña glándula. Regula la función de la tiroides. Convierte el alimento en energía, que se conoce como metabolismo. Regula el agua en el cuerpo. Regula la temperatura del cuerpo. La pituitaria también fabrica endorfinas que alivian el dolor y alteran el estado de ánimo. Yo diría que esta pequeña glándula es importante. Pequeñita. El corazón podría decir: yo soy grande. Y la pituitaria diría: sin mí no podrías latir. Así que en la iglesia no hay dones importantes y dones que no son importantes. A veces los que consideramos menos importantes son, ¿qué cosa? Son los más importantes de todos. Yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿El nervio óptico, la esclerótica, el lente, la pupila, la retina, la córnea, el iris o los músculos orbitales? ¿Cuál es más importante? Todos son igualmente importantes. Se correlacionan para que el ojo pueda ver. Todas partes son igualmente importantes. Interactúan en armonía con el propósito común de que el ojo pueda ver. Si alguna parte dice: no, yo no quiero hacer eso, se estorba todo el funcionamiento del ojo, hermanos y hermanas. La tercera lección que quiso enseñar el apóstol Pablo con la metáfora del cuerpo es no solo la unidad en la diversidad, no diversidad de creencias, entiéndame bien. No es diversidad de creencias. Oh, que sí, que si yo creo que se puede casar un homosexual con otro homosexual y otro cree que debe ser heterosexual, pues hagamos una carpa grande y que todos se lleven bien en la iglesia. No. No es diversidad cuando se trata de doctrinas y prácticas que la Biblia enseña. Solo unidad en diversidad para funcionamiento de los diferentes aspectos de la iglesia. La tercera lección es mutualidad. Es decir, interacción entre las diferentes partes del cuerpo. Vamos a 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 10. 1 de Pedro 4 y el versículo 10. Fíjese qué principio tan importante enuncia el apóstol Pedro aquí.
cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer con ese don? Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo tengo un ejemplo de esto. Cuando yo tenía 16 años y tuve un accidente, estaba trabajando en la academia donde estudiaba en Wisconsin, me pusieron a poner alambre porque iban a poner plaster en las paredes, eran bloques de cemento, y me dieron un martillo, me dieron clavos, no me dieron anteojos para protegerme. Le pegué mal a un clavo, un pedazo del clavo entró directamente por la pupila y ahora estoy casi ciego en el ojo izquierdo. Y claro, tuve 4 cirugías y nunca me pusieron el ojo bien derecho, porque tuvieron que cortar los músculos que mueven el ojo y entonces no me los pusieron directo. Y por esa razón, nuestra directora de mercadeo, un día cuando recién la conocí, me dijo, ¿a quién estás mirando? Porque cuando yo los miro, entonces en un ojo miro un poquito para el lado, entonces la gente dice, wow. Pues yo perdí la vista en ese ojo. Y por un tiempo no había percepción de profundidad. A mí me gustaba jugar mucho softball, que es un béisbol con una pelota grande. Y jugaba muchísimo cuando estaba en la academia. Y cuando tuve ese accidente, yo a veces cuando el bateador pegaba la pelota en el aire, yo esperaba aquí agarrarla y la pelota caía como 10 pies detrás mío. Porque no había percepción de profundidad, porque se necesitan los 2 ojos. Pero ahora yo puedo jugar softball y el otro ojo se ha adaptado para yo poder ver. Y no solo eso, sino cuando fui al médico varios años después, al oculista, el oculista me dice, usted tiene una vista extraordinaria en el ojo derecho. No es 20/20, es 20/15. Es decir, el otro dijo, el ojo bueno dijo, emergencia, tengo que ayudar al otro ojo. Así debe ser en la iglesia, hermanos y hermanas. Ninguna persona es una isla. Somos todos miembros uno del otro. Cuando se quiebra una pierna, la otra pierna no le dice, torpe. No, la otra pierna dice, busca una muleta y yo hago el doble de trabajo. ¿Están entendiendo este asunto de la importancia del cuerpo? Ahora, vamos a Romanos 12, versículos 5 y luego los versículos 10 al 16. Romanos 12, 5 y luego del 10 al 16. Aquí escribió el apóstol Pablo, así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos, ¿qué cosa? Miembros los unos de los otros. Mutualidad. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dar preferencia al otro. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ven? Mutualidad. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mutualidad, interacción. En la iglesia hay ricos y pobres, pero ante la vista de Dios hay solamente 2 miembros de iglesia. El rico no es mayor porque tiene más dinero y el pobre menor porque tiene menos dinero. Ante la vista de Dios, todos son iguales. Vamos a Gálatas 6 y el versículo 1 y 2. Gálatas 6 y el versículo 1 y 2. Estos 2 versículos son muy importantes para entender la mutualidad que debe existir entre los miembros del cuerpo.
Dice ahí el apóstol Pablo, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos hacer? Borrarlo de la iglesia. Regañarlo. No. Piensa lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, trátalo mal a él, y si algún día tú caes, acuérdate que te gustaría que a ti te animaran. Y luego dice aquí, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa palabra restauradle que se usa aquí, donde dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, es la misma palabra que se usa en Mateo 4 y el versículo 21, donde la palabra restaurar se traduce remendar. Los discípulos estaban, después de pescar, estaban al lado del mar de Galilea y estaban haciendo ¿qué cosa? Estaban reparando o remendando las redes. Es decir, cuando un miembro de la iglesia se rompe, por así decirlo, en vez de romperlo más a través de la crítica, lo que debemos hacer es remendarlo, restaurarlo, como se traduce en Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 1 y 2. ¿Qué pasa cuando nos cortamos la piel y empezamos a sangrar? La sangre empieza a coagularse, ¿verdad que sí? Es decir, inmediatamente las células dicen, al rescate, para sanar la herida. Así tiene que ser en la iglesia. Cuando alguien está herido, cuando alguien sufre, cuando hay dolor, en vez de causar mayor dolor, lo que debemos hacer es tratar de restaurar a la persona. No significa que no se aplica disciplina eclesiástica. Es uno de los problemas que tenemos, es que ya no se aplica disciplina eclesiástica por nada. Pero se aplica la disciplina en amor. Porque el amor se manifiesta en la disciplina. Cuando yo era niño, yo tuve que llevarme unas cuantas pelas. Pero pronto mis padres descubrieron cuál era el mejor castigo. El mejor castigo no era pegarme con la correa, que hoy en día dicen que es abuso. Y los padres pueden abusar también. Pero mis padres descubrieron muy temprano que era más efectivo para mí prohibirme el postre en la comida. Ese era el castigo de los castigos, no poder comer postre. Pero saben, pensando ahora en la disciplina que me aplicaron los padres, porque yo no era un santo, tampoco era un diablo. La disciplina que ellos me aplicaron, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque es señal de que ellos me amaban. Quería que caminara recto. Querían que hiciera las cosas como debe ser. Así que jóvenes, niños, no crean que la disciplina es mala. Es mala cuando los padres castigan airados. Por eso es preferible esperar. Como mis padres decían, no, esperemos un poco. Y después, cuando todo estaba calmado, venía el martillo. Venía la disciplina. Vamos a terminar con 1 Corintios 12 y el versículo 21 al 27. 1 Corintios 12, 21 al 27, estamos todavía hablando de mutualidad. Dice allí el apóstol Pablo, ni el ojo puede decir a la mano, ¿qué cosa? No te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, como vimos con la pituitaria. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos ¿qué? Más dignamente.
Y los que en nosotros son menores, menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, desidivisión, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen de él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora he predicado un sermón sobre unidad, diversidad y mutualidad, pero de nada sirve al menos que regresemos a nuestras iglesias y apliquemos el principio que hemos estudiado. Y no pueden hacerlo proponiéndose hacerlo. Solamente podemos vivir de acuerdo a esta metáfora si nosotros permitimos que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. Por eso debemos pedir el Espíritu Santo. Debemos pedir un espíritu de paz, un espíritu de tolerancia, un espíritu de amor para con otras personas. Y si hacemos eso, hermanos y hermanas, la iglesia tendrá un poder que no podemos ni siquiera imaginarnos. El mundo, cuando venga una persona de la iglesia que es inconverso y ven cómo los miembros se abrazan y cómo se relacionan uno con el otro, el rico con el pobre, y cuando alguien se duele, toda la iglesia se duele con esa persona, la gente dice, oye, esto no es como el mundo. En el mundo nadie se preocupa por nadie, pero aquí todos se preocupan por todos. Yo quiero pertenecer a ese cuerpo. Es decir, el testimonio de la iglesia es un poderoso vehículo misionero y evangelístico. Por testimonio, dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. ¿Quieren, hermanos, tener este espíritu? ¿Quieren comprometerse ante el Señor y decir, yo escojo hoy que voy a implementar estos principios recibiendo el Espíritu Santo para que mi iglesia sea un oasis en medio de un mundo que anda en división y en riña? ¿Quieren decirle eso al Señor levantando la mano? Gloria a Dios, mis hermanos y hermanas, que no sea esto una teoría meramente, sino que sea la esperanza y la práctica regular de nuestras iglesias. Y les digo que cuando pase eso, nuestras iglesias van a crecer fenomenalmente. Y la gente no va a tener que torcerles el brazo para que se bauticen. Van a venir como el día del Pentecostés y van a decir, ¿qué tengo que hacer? Y vamos a decir, cree en Cristo, arrepiéntete y bautízate. Que esa sea nuestra experiencia, es mi oración.